Hoy vamos a hablar de algo que sinceramente puede partirte por dentro o reconstruirte desde cero. Y lo digo con el corazón en la mano. No estoy aquí para darte respuestas rápidas ni frases motivacionales vacías. Estoy aquí para hablarte desde la herida, desde el fondo del pozo, desde ese lugar donde uno se cuestiona todo. Porque si estás escuchando esto, tal vez, solo tal vez, también estés pasando por un momento en el que te cuesta encontrar sentido, entusiasmo o simplemente ganas de levantarte. Hubo una etapa en mi vida en la que cada día parecía una copia del anterior. Me despertaba sintiendo que algo me faltaba, aunque lo tuviera todo. Sonreía por fuera, pero por dentro sentía un vacío profundo que no sabía cómo llenar. Intenté taparlo con ruido, con distracciones, con personas equivocadas, pero nada funcionaba. Hasta que me crucé con el estoicismo, no lo encontré. Él me encontró a mí, y no fue en un libro ni en una cita de Instagram. Fue en medio del caos, en medio del silencio. Cuando ya no sabía a quién escuchar, el estoicismo me habló. Hoy quiero compartir contigo ese mensaje, pero no como un maestro, sino como alguien que cayó, se rompió, se perdió, y aún así decidió reconstruirse. Te traigo 8 lecciones estoicas que encendieron una chispa en mí cuando sentía que mi fuego se había apagado. Cada una viene con una frase poderosa de los grandes sabios del pasado: Marco Aurelio, Séneca, Epicteto. Pero más allá de las palabras, quiero que sientas su verdad. Quiero que estas ideas te atraviesen, te confronten y ojalá te transformen. Así que haz una pausa, respira. Suelta el peso del día, sirve algo caliente, siéntate como si fueses a hablar con tu yo más honesto, porque lo que viene no es entretenimiento, es medicina para el alma. Lección 1. Aprende a soltar lo que ya cumplió su ciclo. Esto no se trata solo de dejar ir, se trata de liberarte de aquello que ya no te deja avanzar, de soltar lo que te pesa, aunque te duela. ¿Sabes cuál fue uno de los errores más costosos de mi vida? Creer que aferrarme era amar, que aguantar era madurar, que sostener algo roto era señal de lealtad. Pero el estoicismo me enseñó algo que cambió por completo mi manera de ver el mundo. Soltar no es debilidad, es claridad. Como decía Marco Aurelio, si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu valoración de ella. Y tú tienes el poder de cambiar esa valoración. ¿Cuántas veces te has quedado en una relación que ya no tiene vida? ¿Cuántas veces sigues culpándote por un error del pasado, como si revivirlo pudiese cambiarlo? ¿Cuántas veces cargas con expectativas irreales, exigiéndole a la vida que se comporte como tú quieres? Yo lo hice. Me aferré con los dientes a una relación que ya era puro desgaste. Me decía a mí mismo que era amor, cuando en realidad era miedo. Miedo a estar solo, miedo a perder, miedo al vacío. Pero un día entendí que ese amor no me estaba haciendo crecer, me estaba marchitando. Soltar no es rendirse, es respetarte. Soltar no es olvidar, es sanar. Es como si estuvieras caminando por la vida cargando una mochila llena de piedras. Al principio puedes con ella, pero con el tiempo te agota, te encorva, te cambia el paso y llega un punto en el que no puedes avanzar más a menos que la sueltes. Y sí, soltar duele, porque cuando sueltas también dejas ir una parte de ti. Pero pregúntate, ¿prefieres ese dolor breve de soltar o la agonía eterna de seguir cargando? El estoicismo nos recuerda que hay cosas que simplemente no están bajo nuestro control. Las decisiones de otros, el pasado, las circunstancias externas. ¿Y entonces? ¿Vamos a gastar nuestra vida resistiéndonos a lo inevitable? ¿O vamos a aprender a aceptar con dignidad lo que no podemos cambiar? Y a cambiar con coraje lo que sí depende de nosotros. Para mí, soltar fue empezar de nuevo.
Fue cerrar una puerta y atreverme a mirar hacia otras. Fue dejar de luchar contra la marea y empezar a flotar, con los ojos cerrados y el alma abierta. Haz esto ahora. Haz una lista. Escríbela. 3 cosas que estás sosteniendo y que sabes en el fondo que ya es hora de soltar. Una relación, una culpa, una expectativa imposible, un resentimiento antiguo, un apego material que te ata. Y después pregúntate, ¿me hace más libre o más prisionero? Recuerda esto, lo que no sueltas te encadena, lo que sueltas te libera. Y no necesitas tener todo resuelto para dejar ir. Solo necesitas tener el valor de empezar. Segunda lección, vivir como si el tiempo se agotara. En esta lección se revela una verdad que muchos prefieren evitar, pero que puede liberarte si la enfrentas con valor. Todos vamos a morir. Sí, puede sonar duro, incluso incómodo, pero aceptar esta realidad no es pesimismo, es despertar. Los antiguos estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio escribió, piensa en ti mismo como si ya hubieras muerto. Has tenido tu vida, ahora tómala de nuevo y vívela como te corresponde. Lo que este emperador filósofo intentaba enseñarnos es que la muerte no debe paralizarnos, sino impulsarnos. Cuando entiendes, realmente entiendes, que el tiempo es finito, algo cambia dentro de ti. Ya no vives por inercia, ya no pospones. Empiezas a actuar con intención. En mi caso, esta fue una de las lecciones más duras de asimilar, pero también una de las más poderosas. Antes vivía anticipando el futuro, atrapado en la ansiedad de no llegar a hacer todo lo que soñaba. Me angustiaba la posibilidad de no tener tiempo suficiente, pero al abrazar esta filosofía, comprendí que la verdadera tragedia no es morir, sino no haber vivido de verdad. Aceptar nuestra mortalidad no significa resignarse ni vivir con miedo. Significa mirar el presente con otros ojos, con más gratitud, con más urgencia. ¿Cuántas veces has postergado lo importante pensando que habrá tiempo más adelante? Esta mentalidad estoica te sacude y te recuerda, no sabes cuántos amaneceres más tendrás, así que deja de esperar. Habla, ama, crea, perdona. Hoy, una herramienta poderosa que puedes adoptar es el memento mori, una frase en latín que significa recuerda que morirás. No es una invitación al fatalismo, sino un ancla para tu mente. Cada mañana, antes de revisar el teléfono o sumergirte en la rutina, recuerda que este día podría ser el último. Esto no es para llenarte de miedo, sino para centrarte, para que cada decisión sea más consciente, para que cada palabra tenga peso, para que vivas con dirección. Y hay algo más. La gratitud se vuelve más pura cuando reconoces que todo lo que tienes es pasajero. Un café caliente, una mirada sincera, el sonido del viento. Todo se vuelve más vivo cuando sabes que un día todo eso terminará. Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. También aprenderás a soltar, a dejar de lado rencores, discusiones sin sentido y miedos que solo consumen energía. Cuando recuerdas que la vida es breve, dejas de invertir tu alma en lo que no importa, y en ese acto, paradójicamente, encuentras más paz. Así que hazte esta pregunta, sin excusas ni adornos. Si hoy fuera el final, ¿seguirías haciendo lo mismo que hiciste ayer? Deja que esa pregunta te incomode, porque de esa incomodidad nace el cambio. Usa esa sensación como brújula, porque cada día es una página que no podrás reescribir. Tercera lección, tu vida es el reflejo de tus hábitos. Esta lección nos lleva a una verdad tan simple como poderosa. La autodisciplina es la raíz de una vida plena. El estoicismo nos enseña que no se trata de grandes gestos ocasionales, sino de las pequeñas decisiones que tomamos cada día.
Marco Aurelio lo expresó con claridad cuando escribió: tu mente se convierte en aquello en lo que te enfocas. Y si lo que haces todos los días es ceder al impulso, al caos o a la distracción, eso es exactamente en lo que te conviertes. Cada hábito que repites, por mínimo que parezca, está moldeando tu carácter, está definiendo tu energía, tu enfoque y tu destino. No hay atajos, solo acciones repetidas. Lo que eliges hacer hoy es, en realidad, la forma en la que estás construyendo tu mañana. En mi propio camino, entender esto marcó un antes y un después. Recuerdo una etapa en la que mis hábitos eran mi prisión. Dormía a deshoras, me alimentaba sin pensar y procrastinaba en todo lo importante. Me sentía cansado, improductivo y emocionalmente apagado. Pero fue al estudiar el estoicismo que descubrí una verdad sencilla pero brutal. Yo estaba eligiendo esa vida cada día y también tenía el poder de cambiarla. Los hábitos no se transforman con fuerza bruta ni con buenas intenciones. Se transforman con constancia, con estructura. Si quieres cambiar tu vida, no busques motivación. Busca una rutina. Por ejemplo, si deseas hacer ejercicio con regularidad, no esperes sentirte inspirado. Decide un momento del día y cúmplelo como si fuera una cita contigo mismo. Al principio será incómodo, pero con el tiempo se volverá parte de tu identidad. Un buen punto de partida es lo pequeño. Los cambios duraderos empiezan por pasos modestos. ¿Quieres leer más? Comienza con 5 minutos al día. ¿Quieres dejar el celular antes de dormir? Apágalo media hora antes. No se trata de intensidad, sino de consistencia. Como decía Epicteto, ninguna cosa grande se crea de repente. Pero la autodisciplina no solo implica actuar, también implica pensar. Necesitas detenerte y observarte. Pregúntate, ¿qué hábitos me están elevando y cuáles me están arrastrando? Esta honestidad contigo mismo es esencial. No se trata de juzgarte, sino de afinar el rumbo. A veces, el mayor acto de disciplina es decir, esto no me está funcionando, y tener el coraje de hacer un ajuste. También es vital recordar que fallar forma parte del proceso. Habrá días en los que te desvíes, días en los que no cumplas. No importa, el error no te define. Lo que te define es la capacidad de volver, de no rendirte. Los estoicos nos enseñaban que la virtud no consiste en ser perfecto, sino en ser firme. Si quieres comenzar hoy mismo a forjar hábitos sólidos, aquí tienes un plan práctico. 1. Detecta con claridad qué hábito deseas cambiar o cultivar. 2. Fíjate metas realistas y muy concretas. 3. Empieza pequeño. No trates de cambiarlo todo de golpe. 4. Apóyate en recordatorios, recompensas o rutinas que faciliten la constancia. 5. Revisa tu progreso semanalmente. Ajusta lo que haga falta. Crear una vida disciplinada no es construir una cárcel, es liberarte, es darte el poder de dirigir tu energía hacia lo que realmente importa. Es pasar de sobrevivir a vivir con intención, porque al final tus hábitos son el lenguaje con el que te hablas a ti mismo y mereces hablarte con respeto, con claridad y con propósito. Cuarta lección. Vive con propósito o vivirás por inercia. Esta lección toca una de las verdades más olvidadas en la vida moderna. Sin propósito, todo pierde sabor. El estoicismo nos enseña que una vida sin dirección es una vida vacía. No porque falten cosas por hacer, sino porque falta un para qué. Marco Aurelio lo decía con claridad en sus meditaciones. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Por eso, ten cuidado con las ideas que dejas entrar. Solo deben ser acordes con la virtud y con la razón. Y esa calidad de pensamiento comienza cuando te haces una pregunta que pocos se atreven a enfrentar con honestidad. ¿Estoy viviendo como quiero vivir
¿O solo estoy sobreviviendo por costumbre? En mi caso, darme cuenta de esto fue doloroso, pero necesario. Hubo una época en la que sentía que todo lo que hacía era mecánico. Me levantaba, cumplía con mis tareas y al final del día me preguntaba por qué me sentía tan vacío. No era por falta de actividades, sino por falta de sentido. Estaba desconectado de mis valores, vivía sin un porqué claro. El estoicismo me ayudó a frenar esa inercia y en vez de seguir caminando sin rumbo, comencé a preguntarme, ¿qué quiero defender con mi vida? ¿Qué merece mi esfuerzo, mi tiempo, mi energía? Vivir con propósito no es un lujo, es una necesidad. Significa alinear tus decisiones con lo que realmente valoras. Y para eso, primero debes descubrir cuáles son tus valores esenciales. No los que aprendiste por costumbre, ni los que otros esperan de ti, sino los que resuenan con tu alma. Integridad, compasión, crecimiento, justicia, coraje. Cuando defines tus valores, todo empieza a cambiar. Tus acciones ya no se sienten vacías, tienen dirección, tienen fundamento. No necesitas hacer grandes sacrificios para vivir con propósito. A veces basta con pequeños gestos. Si valoras la bondad, muestra empatía incluso cuando estás cansado. Si valoras el crecimiento, invierte aunque sea 10 minutos diarios en aprender algo nuevo. Cada acto que nace de un valor es una declaración de quién eres y quién quieres ser. Y el propósito también se traduce en metas, no metas superficiales, impuestas por la sociedad, sino objetivos que te acercan a lo que consideras valioso. Puede ser cuidar mejor tu cuerpo, fortalecer una relación significativa o crear algo que aporte al mundo. Lo esencial no es la magnitud de la meta, sino que esté en sintonía con lo que tú consideras importante. Como afirmaba Séneca, cuando un hombre no sabe hacia qué puerto navega, ningún viento le es favorable. Sin dirección, te desgastas. Con propósito, cada paso, incluso los difíciles, cobra sentido. Si quieres comenzar a vivir con propósito, aquí tienes un mapa claro. 1. Detente y reflexiona. ¿Cuáles son los valores que realmente importan para ti? Escríbelos. 2. Alinea tus acciones. ¿Tus hábitos diarios reflejan esos valores? Haz un pequeño ajuste hoy mismo. 3. Establece metas significativas. No para complacer a otros, sino para sentir que estás construyendo algo con intención. Vivir con propósito es una práctica constante, no una meta final. Implica revisar tu rumbo cada tanto, hacer correcciones y reconectar contigo mismo. Pero cuando lo haces, todo cambia. La rutina deja de ser aburrida y se convierte en disciplina con sentido. El esfuerzo deja de ser un peso y se vuelve una ofrenda a lo que amas. Y cada mañana deja de ser un trámite, para convertirse en una oportunidad sagrada de vivir con intención. 5ª lección. Sé amable contigo mismo o vivirás en guerra con tu alma. En un mundo que nos empuja constantemente a rendir más, lograr más y ser más, se nos olvida una verdad esencial. No puedes crecer si vives en guerra contigo mismo. El estoicismo, aunque es una filosofía de disciplina, también es una filosofía de compasión interna, porque no puedes dominar el mundo exterior si primero no aprendes a comprender tu mundo interior. Como decía Epicteto, no te culpes por no ser sabio aún. El crecimiento lleva tiempo y exige paciencia con uno mismo. Y sin autocompasión, esa paciencia es imposible. Somos expertos en la autocrítica. Nos flagelamos por cada error, cada tropiezo, cada fallo, como si eso nos hiciera más fuertes. Pero lo único que logramos es rompernos por dentro. Imagina que estás aprendiendo a tocar un instrumento. Al principio, todo suena mal, y eso está bien. Pero si en lugar de darte espacio para aprender, te insultas cada vez que fallas, terminarás odiando la música. Lo mismo ocurre con la vida. Yo lo viví en carne propia.
Cada vez que algo no salía como esperaba, mi mente se convertía en un juez implacable. Me decía cosas que jamás le diría a un amigo. Y ese diálogo interno me robaba el entusiasmo, la confianza y la claridad. Hasta que un día me pregunté, ¿por qué soy tan cruel conmigo mismo cuando estoy intentando crecer? Ahí empezó el cambio. No fue inmediato, pero poco a poco aprendí a hablarme con más humanidad. Cuando cometía un error, en vez de atacarme me decía, estás aprendiendo, ¿qué puedes sacar de esto? Y algo mágico sucedió. El estrés empezó a bajar y el deseo de seguir intentando aumentó. Porque cuando te tratas con compasión, el miedo a fallar se transforma en valentía para intentarlo de nuevo. Autocompasión no es debilidad, es inteligencia emocional. Es saber que para ser firme con tus metas, primero tienes que ser suave con tu alma. Y esta práctica va de la mano con el autoconocimiento, porque solo puedes ser compasivo contigo mismo si realmente te conoces. Tus heridas, tus límites, tus intenciones. Mirarte con honestidad y sin juicio te permite crecer desde un lugar más real, no desde la presión o la vergüenza. Si quieres empezar este camino, aquí tienes algunos pasos poderosos. 1. Escucha cómo te hablas. ¿Tu voz interna te alienta o te castiga? Si tiendes a ser cruel contigo, imagina que estás hablando con un ser querido. ¿Le dirías eso mismo? 2. Practica la compasión consciente. Cuando falles, no huyas ni te critiques. Haz una pausa, respira y pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? 3. Medita y reflexiona. Dedica unos minutos al día para reconocer tus logros, por pequeños que sean. Celebra tu esfuerzo, no solo tus resultados. Y cuando recuerdes tus errores, hazlo con la mirada de quien quiere crecer, no de quien se quiere castigar. Como afirmaba Marco Aurelio, sé tolerante con los demás y estricto contigo mismo. Pero eso no significa cruel, significa exigirte desde el amor, no desde el odio. Cuando comienzas a tratarte con amabilidad, tu vida se transforma. Los errores ya no son enemigos, son lecciones. El miedo al juicio desaparece y la energía que antes gastabas en castigarte, ahora la inviertes en avanzar con firmeza. La autocompasión no solo te sana, te libera. Sexta lección, el presente es tu único poder. Vivimos atrapados entre las cadenas de lo que fue y los fantasmas de lo que podría ser. El pasado nos persigue con culpa, el futuro nos acecha con ansiedad. Pero hay un punto ciego en nuestra conciencia, el ahora, el único lugar donde la vida realmente ocurre. Marco Aurelio lo expresó con claridad brutal. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno ahora. No mañana. No cuando se alineen tus planes. Ahora, vivir en el presente no es un cliché de autoayuda. Es una necesidad vital. Porque cada vez que tu mente se va al pasado o corre hacia el futuro, pierdes la única riqueza que realmente tienes. Este instante. Yo lo aprendí de la forma dura. Hubo un tiempo en que vivía paralizado por las preocupaciones, las cuentas, los proyectos, las decisiones futuras. Todo eso me robaba el sueño, pero también me robaba algo más, la capacidad de disfrutar lo que ya tenía. Una conversación con amigos se convertía en ruido de fondo. Una caminata al sol no era más que un trámite. Vivía rodeado de cosas buenas, pero era incapaz de verlas, porque mi mente no estaba allí. Y entonces llegó el estoicismo, no como una teoría, sino como un recordatorio firme. ¿Qué puedes controlar en este momento? Solo eso importa. Así empecé a volver al presente. No con grandes rituales ni cambios drásticos, sino con pequeñas decisiones diarias. Cuando mi mente empezaba a saltar al futuro, me detenía, respiraba, me preguntaba, ¿dónde estás ahora mismo? Y volvía, a la risa de un amigo, al sabor de un café, al sonido del viento. Vivir en el presente no significa ignorar el pasado o descuidar el futuro. Significa que no te ahogas en lo que no puedes cambiar ahora.
te enfocas en lo único que puedes tocar, moldear y transformar. Este momento. ¿Quieres aplicar esta lección en tu vida? Aquí tienes un mapa sencillo. 1. Obsérvate sin juicio. La próxima vez que te descubras pensando en algo que ya pasó o temiendo algo que no ha ocurrido, haz una pausa. No te castigues por ello. Solo vuelve. Conéctate con tus sentidos. ¿Qué estás viendo, oyendo, sintiendo ahora? Toca una textura, saborea un aroma, escucha un sonido. El cuerpo es la puerta de entrada al presente. 3. Haz una cosa a la vez. Si estás hablando, habla. Si estás comiendo, come. Si estás caminando, camina. Suena simple, pero es revolucionario. Como decía Séneca, el que vive en todas partes no vive en ninguna. Y tú mereces vivir, de verdad, porque cuando vives en el ahora, todo cambia. El estrés se disuelve, el corazón se calma. La vida deja de ser una carrera y se convierte en una experiencia. El presente es donde ocurre la gratitud, el gozo, la creatividad, la paz. Y cuanto más lo habitas, más entusiasmo encuentras. Porque finalmente estás viviendo, no solo existiendo. Séptima lección: el poder del autodominio emocional. Las emociones son fuego, pueden quemar o iluminar dependiendo de cómo las manejemos. Para los estoicos, el verdadero poder no está en eliminar las emociones, sino en gobernarlas, en ser dueños de nuestra mente para que no nos esclavicen. Como decía Epicteto, no son los eventos los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Esto significa que el verdadero control está en cómo respondemos, no en lo que sucede afuera. Antes, yo vivía preso de mis emociones. Un mal día, una crítica o un contratiempo me sacudían y me arrastraban a un torbellino de ansiedad y frustración. Era como un barco a la deriva, golpeado por las olas sin poder maniobrar, pero comprendí que la libertad emocional no depende de evitar problemas, sino de elegir cómo reaccionar ante ellos. Imagina por un momento que alguien te corta el paso en el tráfico. El impulso es explotar en ira, gritar, perder el control. Pero en vez de eso, detente y respira. Recuerda, no tienes poder sobre sus acciones, solo sobre las tuyas. Tal vez esa persona está sufriendo o cometió un error humano. Cambiar tu mirada transforma la furia en calma, la tensión en una oportunidad para crecer. Dominar tus emociones no es negar lo que sientes o esconderlo. Es mirarlas de frente, entender su origen y responder con sabiduría y serenidad, alineado con tus valores más profundos. Es un ejercicio diario, una batalla constante contra el caos interno. Una herramienta que me cambió la vida fue la atención plena. Cuando una emoción fuerte me golpea, dejo de resistir, respiro profundo y me pregunto, ¿por qué me siento así? ¿Me sirve esta emoción o me destruye? ¿Cómo puedo responder desde la razón y no desde la reacción? Además, repetir afirmaciones poderosas puede ser un ancla en la tormenta mental. En momentos difíciles me recuerdo, soy dueño de mi mente. Puedo elegir cómo responder. Elijo la calma y la claridad. Y no olvides la gratitud y el perdón, dos fuerzas liberadoras. Agradecer lo que tienes, aunque el mundo se derrumbe, te da una perspectiva que calma la mente. Y perdonar, no solo a otros, sino también a ti mismo, es soltar cadenas invisibles que mantienen preso el corazón. El autodominio emocional no es un regalo, es una conquista diaria. Habrá días en que fallarás, y eso está bien. Lo esencial es no rendirte y levantarte con más fuerza y conciencia cada vez. Cuando aprendes a dominar tus emociones, descubres que la vida no se trata de evitar tormentas, sino de bailar bajo la lluvia con firmeza y entusiasmo. Octava lección: la liberación profunda que nace de la sencillez. Como decía Séneca,
La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos. En estas palabras hay un llamado urgente y poderoso para quienes vivimos atrapados en un mundo que nos vende la idea falsa de que tener más es ser más. Pero la realidad es otra. Mientras más acumulamos, más prisioneros nos volvemos de nuestros propios deseos. La verdadera libertad y felicidad no se encuentran en la cantidad de cosas que poseemos, sino en la calidad de nuestra relación con lo que verdaderamente necesitamos. El lujo superficial solo da satisfacción momentánea. La plenitud real surge cuando aprendemos a valorar lo esencial y a soltar el resto. Mi propio camino fue una transformación brutal. Antes vivía persiguiendo objetos, pensando que eran la clave para mi felicidad. Pero era solo una ilusión que me atrapaba en un ciclo sin fin de ansiedad y vacío. Hasta que decidí mirar hacia adentro y enfrentar la verdad. El exceso no me hacía libre, me ataba. El minimalismo, en su esencia más pura, es un acto de valentía. Es decir, basta al ruido, a la distracción, a la falsa necesidad. No se trata solo de deshacerte de cosas materiales, sino de simplificar tu vida en todos sus niveles, tu agenda, tus relaciones, tus pensamientos, para crear espacio donde pueda crecer lo que realmente importa. Recuerdo ese momento en que abrí las cajas llenas de objetos olvidados en mi casa. Cada uno representaba una carga invisible, recuerdos forzados, expectativas externas, inseguridades disfrazadas de posesiones. Cuando empecé a deshacerme de ese peso, sentí como mi mente y mi espíritu se liberaban. Era una limpieza profunda que iba mucho más allá de lo físico. La sencillez también se refleja en el poder de decir no. En un mundo que exige sí constante, aprender a rechazar compromisos que no están alineados con tus valores es un acto de autorrespeto y protección de tu energía vital. ¿Cómo empezar este camino de liberación? Aquí tienes un plan para despojarte del exceso. 1. Haz un inventario brutal de tus pertenencias. ¿Qué objetos realmente suman a tu vida y cuáles solo ocupan espacio y energía? No tengas miedo de dejar ir. 2. Evalúa tu agenda y compromisos. ¿Cuántas veces dices sí por costumbre y no por convicción? Aprende a priorizar con firmeza. 3. Despeja tu mente. Practica la atención plena o meditación para liberar el ruido mental, para que tu pensamiento se enfoque solo en lo esencial. Recuerda, la sencillez no es un sacrificio, es un acto de amor hacia ti mismo. Es la fuerza silenciosa que abre espacio para la claridad, la paz y la verdadera alegría. Al vivir con menos, te vuelves más poderoso, más libre y más dueño de tu destino. Que esta lección te inspire a soltar lo que no te sirve y a abrazar la sencillez como la puerta hacia una vida más auténtica, rica y llena de entusiasmo.